Doctor de Chávez, qué gusto saludarlo. Buenos días. Muchas gracias por atendernos esta mañana. No, al contrario, buenos días, Glaser. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. No, no, gracias a usted. Pero además quería incorporar un elemento novedoso, digamos, que tiene que ver con que este libro se iba a hoy día presentar en el lugar de la memoria. Ya no lo va a hacer y no tengo la menor duda que va a tener el mismo éxito que tuvo ayer la presentación del informe de amnistía, entre otras cosas porque la gente va a buscar el lugar donde esto va a producirse. Comencemos por eso, doctor de Chávez, un poco su comentario sobre lo que ha pasado ayer con el lugar de la memoria y de pasar nos va dando los datos de dónde lo van a presentar para comenzar por ahí, después entramos, por cierto, al libro. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Hemos sido parte de los afectados por esta tremenda, terrible decisión de la Municipalidad de Miraflores, preocupado. Creo que la palabra más exacta es consternado. Yo creo que cada vez hay mayores evidencias de que hay indicadores de deterioro, de que vivimos en una situación, en un ambiente enrarecido, que creo que claramente ya no es una democracia. Si queremos utilizar un poco las categorías que utiliza la revista británica The Economist, ¿no? Cuando ha calificado, cuando evalúa un conjunto de países, bueno, estas categorías son democracia completa, democracia defectuosa, régimen híbrido, o regímenes autoritarios, ¿no? Claramente en esta evaluación de Economist, el Perú no es una democracia completa, tampoco es una democracia defectuosa, nos están considerando como un régimen híbrido y seguramente estamos caminando aceleradamente a convertirnos en un régimen autoritario. Va a depender mucho de la capacidad que tengamos los peruanos y las peruanas de resolver esta crisis para ver si finalmente construimos un país más tolerante, más inclusivo, un país con memoria, o de repente nuevamente vamos a entrar en un círculo vicioso de dictadura, autoritarismo, exclusión y también de violencia, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha pasado ayer es lamentable, como repito, estoy consternado, y creo que es un indicador más de esta situación de deterioro que estamos viviendo los peruanos y las peruanas, ¿no? Ahora, usted pone una referencia de, digamos, mínimos de democracia que deberíamos, o mínimos que deberíamos tener para que se considere una democracia lo que tenemos, a The Economist, ¿no? Pero mire usted qué tal sintonía con lo que hoy día la voz popular está diciendo en las calles. Esta democracia ya no es democracia, ¿no? Una coincidencia que podría en otros tiempos ser impensable, hoy día sintoniza en la descripción de lo que tenemos ya no alcanza para los niveles de interés ciudadano por ser comprendidos, ojalá en algún momento de mejor forma por ese sistema que tenemos que seguir protegiendo, pero que tenemos que seguir ampliando, ¿no? Porque eso es lo que es el denominador común de la protesta, es decir, esta democracia ya no es democracia. Pero quisiera incorporar este elemento inicial con la publicación y con el libro mismo, doctor de Chávez. ¿Desde cuándo la gente está diciendo que esta democracia no es democracia si es que nuestro punto de apoyo son los conflictos sociales, sobre todo aquellas que se derivan de los conflictos vinculados al medio ambiente, a los conflictos ecoterritoriales? Es decir, ¿desde cuándo hay un reclamo claro ahí que de haberse tratado de una manera distinta, de pronto estaríamos en un escenario donde se hubiese podido armonizar, digamos, y tener un país más predecible? Sí, hay una suerte, en el libro, sobre todo Rocío Silva Santiesteban desarrolla esta idea del continuum de la violencia, ¿no? Así es. Empata la conflictividad en zonas donde hay actividades extractivas, los conflictos, lo que denominamos como conflictos ecoterritoriales, con el pasado, con la larga historia complicada, difícil de conflictos que el Perú ha tenido, y también con el presente, pero intentando también hacer una conexión con la primera pregunta de Glatzer, porque no quiero que se me pase, además también es una solidaridad con no solamente con el LUN, sino también con Amnistía Internacional. El informe que presentó Amnistía Internacional hace algunas semanas, ¿no? Ahí hay algunos datos que creo que nos debería reflexionar, y esto también tiene relación con el libro, ¿no? Lo primero que nos dice el informe de Amnistía Internacional es que el número
de muertes arbitrarias como consecuencia de la represión estatal se ha concentrado de manera desproporcional, ¿no?, en regiones con población mayoritariamente indígena, ¿no? Y ese mapa se cruza perfectamente con los conflictos ecoterritoriales. Además, Amnistía subraya que mientras los departamentos o regiones con poblaciones mayoritariamente indígenas apenas representan el 13% de toda la población del Perú, estos han concentrado en estos conflictos de estos últimos, desde diciembre hasta ahora, han concentrado el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis, es decir, desde mediados de diciembre. No hay que olvidarnos, Glatzer, que en Juliaca, en Puno, donde se concentra un alto porcentaje de población quechua de Mara, el 9 de enero, en un solo día fueron asesinadas 17 personas, ¿no?, en un contexto complicado, difícil. Entonces, claro, viendo estas cifras, ¿cómo no volver a pensar en el informe final de la Comisión de la Verdad y Exactamente. Reconciliación, informe del Exacto. 2003, en el que precisamente se señalaba hace 20 años que en regiones como Ayacucho, Apurima, Huancavelica, Puno y otras regiones vecinas se concentró el 85% de las víctimas registradas, principalmente campesinos de áreas rurales, poniéndose así de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural, ¿no?, que aún predominan en el país. Eso nos decía el informe. Es decir, en 20 años, para hablar del informe de la Comisión de la Verdad, y en 30 y 40 años desde el inicio de la violencia, seguimos teniendo el mismo mapa, ¿no? Y lamentablemente, Glasser, ese mapa, si uno veía el mapa de las movilizaciones, el mapa de los bloqueos entre diciembre, enero y febrero, sobre todo, también coincidía plenamente con el mapa de conflictividad vinculada a actividades extractivas como la minería. Entonces, hay un continuum, ¿no? Yo creo que eso es una constatación que hay que subrayar. Y hay varias conexiones que creo que se pueden establecer entre los conflictos ecoterritoriales, sobre todo los vinculados a la minería, con lo que hemos vivido en los últimos meses en el país. Una primera conexión, creo yo, es que en las movilizaciones hemos visto claramente un cuestionamiento al poder central, ¿no?, a esa Lima, que es el territorio desde donde se toman decisiones y se buscan imponer en los territorios. Eso que ha estado muy presente en la marcha que hubo a Lima, lo que se denominó como la toma de Lima, ha estado también fuertemente presente en los conflictos mineros, es decir, el cuestionamiento a cómo se toman las decisiones, cómo se entregan concesiones mineras, cómo se aprueban los proyectos desde un poder central, profundamente central, y que después termina imponiéndose en los territorios, ¿no? Otra conexión clara y abierta es la famosa tesis del complot, ¿no? ¿Qué nos han dicho en estos últimos meses para explicar la conflictividad social, ¿no? Que esto se explica por las economías ilegales, que sin duda, por los remanentes de Sendero Luminoso, que sin duda existen, o por último, por el señor Evo Morales en el caso del sur andino y el caso de Puno, ¿no? Y claro, la gran pregunta, pues, si eso realmente explica todo lo que hemos vivido en estos últimos meses. Y en el caso minero, la tesis del complot también ha estado muy fuertemente presente. Es decir, conflictos mineros se explican porque hay, pues, gente que se mueve por todo el país y que está en contra de la minería, los antimineros, ¿no?, y que funcionan casi como si fuese un reloj suizo y que van movilizándose por todo el territorio tratando de oponerse al desarrollo de la minería. Tesis del complot repetida. Y lo último, no es lo último, pero para no hablar tanto, lo de la policía, ¿no? Yo creo que en Lima hemos descubierto algo que las poblaciones que viven en zonas con presencia de actividades extractivas como la minería ya lo sabían desde hace bastante tiempo, ¿no? Una institución que tiene como misión, digamos, velar por la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas en el país, que está completamente enajenada. Yo creo que el término crisis ya le queda corta. Y que claro, las poblaciones, eso lo hemos visto en Lima, con los 60 y tantos muertos, algunos en Lima, pero sobre todo en los territorios, ha quedado en evidencia la manera como actúa, cómo se comporta esta institución, la Policía Nacional. Bueno, eso en los territorios ya se veía hace mucho tiempo. Simplemente para señalar un hecho que nadie puede negar, la Policía Nacional del Perú firma contratos
con las empresas mineras para proteger y termina siendo una suerte de policía particular de las empresas mineras. Entonces, claro, una institución que tiene como misión velar por la seguridad de los ciudadanos termina siendo eso, una policía particular de las empresas. Esa es la percepción que tienen las poblaciones en los territorios. Entonces, esta suerte de enajenación de la policía creo que también es una conexión. Territorios que además, claro, en Lima hemos vivido qué significa estar en un estado de emergencia, pero hay territorios, barrios del sur andino, que están en estado de emergencia casi de manera permanente. Entonces, continuum, Platzer, y también conexiones muy claras entre lo que ha pasado en el país, este capítulo doloroso, mediados de diciembre hasta ahora, con esta larga historia de conflictos en los territorios vinculados a actividades como la minería, ¿no? Ahora, es bien interesante, doctor Chávez, y le agradezco mucho por habernos, con tanto detalle y énfasis, planteado algunos de los elementos de conexión con lo que estamos viviendo, porque efectivamente tiene todo lo que está, tiene mucho que ver todo lo que está pasando en términos de la crisis profunda, esto que no atendimos, ¿no? Y el otro día, yo estaba en una reunión y me preguntaron, ¿por qué si desde muy temprano, es decir, usted ha puesto el ejemplo del informe de la Comisión de la Verdad del 2003, ¿por qué si hace 20 años se advertían de estas brechas, estos problemas, no hemos hecho nada para revertirlas o achicarlas, para usar un término más coloquial? Y claro, yo antes ingenuamente locuraba varias cosas, pero ahora más o menos, si le pregunto esto, he abordado más o menos una conclusión, porque creo que esos cambios no hubieran beneficiado al poder. O sea, es decir, hubiesen hecho que los que están en los territorios siendo permanentemente víctimas se mantuvieran en la misma condición. Es decir, que ese es un esquema de funcionamiento de algo que entienden algunos se debe sostener en el tiempo. Y sobre eso le quería preguntar, porque esto no ha estado desprovisto de, y ahora que hemos hablado de muertes en este conflicto último, de una cantidad tremenda de muertos que en cualquier sociedad democrática sería inaceptable. Es decir, en los últimos años, entre el 6 y el 21, han habido que cerca de 300 personas que han sido asesinadas, ¿no? Y qué decir de las cerca de 5.500 que han quedado en condición de heridas con mayor o menor intensidad. Es decir, se ha ido como generando una normalización de la muerte como elemento inevitable para apaciguar y generar elementos de tranquilidad y paz, como lo refiere por estos días el señor Otárola de manera tan entusiasta. Ese es otro elemento también dramático, poco visto en términos de una reflexión profunda sobre estos temas, digo, por otros sectores, ¿no? No, totalmente, ¿no? Son datos durísimos, ¿no? Efectivamente, esa información es información de la Defensoría del Pueblo, información que también ha trabajado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y que además, mirada desde fuera, hay instituciones que monitorean la pérdida de vidas humanas en conflictos ecoterritoriales a nivel global. Hay una institución que se llama Global Witness, que hace informes anuales, y el Perú de manera permanente, como lamentablemente otros países de América Latina, de América del Sur, tipo Brasil, tipo Colombia, o de América Central, tipo Guatemala, Honduras, de manera sostenida en los últimos 10 años aparecemos entre los 5, 6, 7 países donde se produce el mayor número de asesinatos de defensores ambientales, ¿no? Entonces, sin duda, forma parte de esta suerte, vuelvo a utilizar el término, ¿no? de continuum de la violencia, pero que también es continuum de racismo y de exclusión, ¿no? Como dice José Carlos Agüero, hay cosas que están ahí que no hemos querido tomar en serio, ¿no? Y creo que ya es tiempo que comencemos a tomar en serio, ¿no? Porque, repito, de la manera como resolvamos esta crisis va a depender si en el Perú se abre un proceso que permita comenzar a cerrar estas enormes brechas que mencionas, que arrastramos y que no queremos abordar desde una perspectiva además de inclusión y de reconocimiento de derechos, o por el contrario, entramos a una nueva espiral de autoritarismo, violencia y dictadura, ¿no? Yo creo que ese es el enorme reto que tenemos por delante, digamos, una crisis como la que estamos viviendo, que tiene esta connotación, y vuelvo a citar a José Carlos, de colapso social, no es una crisis cualquiera, pues, ¿no? Entonces, superarla requiere un esfuerzo enorme y que reconozcamos finalmente y tomemos en serio estos datos que cada cierto tiempo, digamos,
nos golpean y nos hacen ver que estamos en una situación cada vez más complicada, ¿no? Claro, porque esta no es, digamos, una discusión solo para caracterizar debidamente la crisis o posicionarse frente a ellas, sino de buscar desmontar todo lo que ha significado la respuesta, comillas, a los problemas que se derivan de esta relación entre el Estado, las sociedades activas y sobre todo las poblaciones, ¿no? Porque aquí hay todo un armatoste legal, por ejemplo, que ha ido como en los años fortaleciéndose y una línea de persecución penal y de criminalización de los disidentes frente a estos temas, que ya no solo refiere procedimientos, sino sentencias, gente denunciada, gente perseguida, gente anulada, pero que además tiene otro componente que se ha hecho también ya una mala costumbre, su mal uso, que es de estigmatización para quienes, digamos, salen en reclamaciones por estos temas. Es decir, hay un esquema que se ha establecido para tratar de evitar ir al fondo y resolver los problemas en la lógica de mantener la relación en los mismos términos casi, ¿no? Entonces, el tema es complejo también de cómo abordarlo, porque no solo es un asunto de visiones, sino de desarmar todo lo avanzado, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente, Glacier. Y además eso nuevamente empata con el núcleo, digamos, el sentido de la investigación, ¿no? Nosotros con Rocío y con Rafael Hotmer, lo que quisimos hacer, porque hay varias investigaciones importantes que se han hecho sobre los conflictos vinculados a la minería, lo que quisimos hacer es sobre todo evaluar qué pasaba o qué ha pasado en los territorios después que se producen los grandes estallidos Así es. sociales. Es decir, qué pasa en el territorio, qué pasa en las relaciones en las comunidades, qué pasa en las vidas de las personas, de la familia, qué pasa con los dirigentes, cómo asumen ellos esa etapa post-estallido que para muchos de ellos es la etapa de judicialización, de criminalización de la protesta. Nos interesaba analizar esa parte que no ha sido tan estudiada como, por ejemplo, las fases previas y los propios estallidos, ¿no? Y por eso hemos utilizado casos y nos hemos ido a una casuística importante, interesante, porque hemos tomado casos de conflictos donde la minería ya Así es. está, que podríamos calificarlos como conflictos de convivencia, de coexistencia, difícil, dura, pero finalmente las poblaciones han aceptado la minería y hemos también tomado casos de conflictos donde hay más bien resistencia y rechazo, caso del Valle de Tambo, ¿no? En el primer grupo, Tía María. Espinar y Las Bambas, y en el segundo grupo, resistencia y rechazo, Tía María, el Valle de Tambo, la provincia de Islay, en Arequipa, ¿no? Entonces, y también hemos incorporado el caso Bagua por la importancia del caso de Bagua y la importancia del componente indígena, y porque también es una herida abierta, un capítulo doloroso, digamos, en la historia reciente del país. Entonces, pero nos interesaba analizar ese post-estallido, que en un primer momento lo llamamos post-conflicto, pero después dijimos no es el mejor término porque el conflicto es permanente, continúa, ¿no? Y el reto que tenemos las sociedades democráticas es más bien ver el conflicto como una oportunidad para tratar de mejorar, ¿no? Y seguir avanzando y no estancarnos, ¿no? Y por eso finalmente, además, analizando cada uno de los casos, le hemos dedicado el libro a tres personajes importantes. Uno de ellos es Óscar Moyohuanca, 2 veces alcalde provincial de Espinar. Óscar, después del conflicto del 2012, a él lo sorprendió el conflicto del 2012 siendo alcalde provincial de Espinar, enfrentó un proceso larguísimo, desde el 2012 hasta el 2017, finalmente fue absuelto en el año 2017, y apelaron, la fiscalía apeló y el juicio volvió a foja cero. Y él ha fallecido en el mes de marzo, se ha cumplido un año del fallecimiento de Óscar, y él ha fallecido, digamos, la última vez que conversé con Óscar antes de su muerte, lo encontré y fue una conversación porque él estaba muy preocupado porque se iniciaba nuevamente este calvario de un juicio que seguramente iba a ser tan largo como el primero, ¿no? Es una clara imagen de cómo se judicializa la protesta, cómo se criminaliza la protesta. El libro también está dedicado a Santiago Manuín, al APU Santiago Manuín, que también ya no está entre nosotros, que también enfrentó un proceso larguísimo luego de Bagua y los acontecimientos de la Curva del Diablo. Y finalmente, bueno, el libro también está dedicado, digamos,
nuestro gran Pancho, ¿no? Que también se nos fue hace relativamente poco, por todo lo que eso significa, ¿no? Pero lo que quería mencionar es que está empatado un poco con tu comentario, ¿no? Esta suerte de, de etapa y capítulo duro que viven las poblaciones que están en medio de los conflictos, que se produce precisamente en el post-estallido, y que es una etapa que ya no es tan colectiva, que es una etapa personal, porque en los procesos de judicialización, en los procesos de criminalización, ahí sí se diluye un poco, y eso es una de las observaciones que les hacemos a las Sí, sí, sí. organizaciones de los territorios, y es el dirigente solo con su familia y con sus precarias economías que enfrentan estos larguísimos procesos judiciales, ¿no? Entonces, es también un elemento importante a tomar en cuenta en toda esta etapa del post-estallido, ¿no? No, 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 sí, me parece en ese sentido es un aporte muy importante el que hace la publicación porque efectivamente traslada a casos muy concretos cómo operan, digamos, todos estos elementos que a veces aparecen en la reflexión más general, pero que están desprovistas de el rostro concreto, ¿no? Es decir, los niveles de afectación que hay efectivamente de la gente que termina años sometida a la arbitrariedad más del sistema de administración de justicia. Usted ha mencionado algunos casos, se podrían mencionar algunos otros, y algunos otros que se inician a propósito de los conflictos recientes que van a correr esa misma suerte, pese a que había evidencia en los anteriores que usted nos comenta, pero hay mucha más todavía ahora a propósito del crecimiento del uso de las redes sociales y los teléfonos con imágenes que son indiscutibles en términos de lo que nos está mostrando, Así es. pero pese a hecho el tránsito va a ser muy largo, ¿no? Ahora, otro elemento, y ya para ir terminando también, tiene que ver con, como siempre suelen traer estas investigaciones, un poco advertir de rutas hacia dónde caminar de cara a revertir estas situaciones, ¿no? Es decir, hemos en nuestro país pasado por varios gobiernos que han sabido del problema, pero han usado la misma fórmula, ¿no? Es decir, no han ni siquiera en algunos casos matizado de manera significativa. Y ahí quisiera yo preguntar, además una de las personas que más conoce este tema es usted, ¿qué se advierte en un escenario además tan hostil en general para la disidencia? Ya no solo en estos temas, sino en general. El lugar de la memoria es una expresión clarísima de que por ahí van a ir las cosas, en un escenario donde ellos tienen poder pero no legitimidad. Y la legitimidad es de alguna manera importante para ellos también para seguir afianzando su manera arbitraria de ejercer el poder, ¿no? ¿Cómo digamos, afrontar estos problemas que salen de aquí, de esta publicación, en estos escenarios muy hostiles? A ver, Glaser, dos enfoques para intentar responder a tu pregunta, ¿no? Un enfoque, a ver, de lo que podemos constatar, de lo que está ocurriendo, digamos, y los anuncios que hace el gobierno, y por otro lado, digamos, lo que el libro plantea como sugerencias, porque el libro Así es. incluye también una suerte de planteamiento de políticas públicas, de iniciativas, ¿no? A ver, lo primero, preocupado, ¿no? Tan preocupado como como consecuencia de lo que ha pasado ayer, es que en relación a la minería y otras actividades extractivas, lo que está anunciando el gobierno, y lo acaba de anunciar el ministro de Economía y el propio presidente del Consejo de Ministros, después de un viaje a Canadá y un viaje en el cual han participado en un evento de inversiones mineras en el mundo, el evento más importante, en Toronto, lo que han anunciado es que se viene un paquete de combate a lo que denominan como la tramitología o la permisología, ¿no? Y eso, digamos, traduciendo, eso lo que siempre ha significado en el Perú son paquetes de desregulación, es decir, paquetazos ambientales, que pueden ser a través de decretos supremos o a través de leyes, como ocurrió con la famosa ley 3230, que golpeó claramente la institucionalidad ambiental en el país. Entonces, eso ha sido anunciado porque el diagnóstico que tienen es el diagnóstico empresarial, es que hay demasiadas trabas, demasiadas exigencias ambientales y sociales, y por lo tanto hay que destrabar, ¿no? Entonces, lo que se viene, y esa es una gran preocupación, es un paquete de políticas que van a desregular los mecanismos que existen en materia ambiental y seguramente en materia social, ¿no? Y eso lo que va a crear son condiciones mucho más complicadas para las poblaciones y por lo tanto va a ser un escenario que, digamos, no hay que ser adivino, digamos, ya la historia nos lo ha mostrado, de mayor tensión social y mayor conflictividad social, ¿no? Así es. Entonces,
Eso lo vemos con mucha preocupación. Y nosotros en el libro más bien no estamos diciendo pues que todo tiene que ser burocrático, no estamos apostando porque todo tiene que estar, se tiene que expresar en políticas que controlen absolutamente todo, pero lo que estamos planteando en primer lugar que la gran tarea que tiene el Estado peruano alrededor de estos temas es recuperar confianza, ¿no? Y eso se empata un poquito con lo que Guillermo Nuen mencionaba en la entrevista previa, ¿no? Pero el reto que tiene el Estado peruano es cómo recupera confianza, cómo recupera presencia en los territorios. Y claro, si eso no está en el norte, en la orientación estratégica de los que nos gobiernan, y claramente no está con este régimen y con este gobierno, la situación va a ser complicada. Porque el Estado tiene que representar, tiene que ser el árbitro y no tiene que ser percibido más bien como un actor parcializado. No te imaginas la cantidad de mesas de diálogo en las cuales hemos participado como institución en los territorios y no te imaginas la cantidad de acuerdos a los Sí, cuales pues. esas mesas de diálogo han arribado que no se cumplen. Entonces, claro, si yo me siento a dialogar para intentar resolver este conflicto y que las situaciones mejoren, y no solamente me siento, demuestro mi voluntad de diálogo, sino que logramos acuerdos, pero si esos acuerdos no se cumplen, entonces, claro, este, ¿cómo puedo confiar en los mecanismos de diálogo y cómo puedo confiar en los actores que se están sentando en la misma mesa? Entonces, si el Estado no entiende que tiene que recuperar presencia en los territorios, que tiene que recuperar confianza, un nivel mínimo de legitimidad, yo creo que vamos a seguir envueltos en este círculo vicioso de desconfianza, de tensión social, de estallidos, de conflictividad, y de capítulos dolorosos que se van a seguir repitiendo, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, estamos planteando un sistema de gobernanza que esté, digamos, que se implemente en los territorios. Se dice que la minería es una actividad importante, que genera ingentes recursos. Bueno, se dice que el corredor del sur es la zona donde que ha permitido que el Perú se convierta en el segundo productor de cobre a nivel mundial. Bueno, perfecto, prioricemos esos territorios, prioricemos el corredor del sur, implementemos una experiencia piloto donde el Estado Nacional esté presente, donde el Estado subnacional esté presente, donde por supuesto las empresas estén presentes, donde las poblaciones estén presentes y donde estemos presentes, digamos, todas las instituciones que queremos que las cosas mejoren para construir un sistema de gobernanza territorial que permita, para empezar, prevenir los conflictos, las situaciones de tensión, las dificultades, pero al mismo tiempo darle una suerte de continuidad y seguimiento a la implementación de acuerdos, pero también a todas las expectativas y a todas las propuestas de planes que hay en los territorios que ya están hechos y que se puedan implementar y desarrollar, ¿no? Hay otras propuestas vinculadas con el tema ambiental y social, pero sí hemos querido terminar esta reflexión que analiza casos durísimos con una perspectiva propositiva, porque sí entendemos que hay salidas si es que tenemos un claro enfoque de lo que está ocurriendo en el país alrededor de estos conflictos, pero también reconociendo que hay derechos que están siendo afectados y que tienen que ser plenamente reconocidos, ¿no? Sí, no, me parece en ese sentido también muy importante lo que plantea efectivamente la publicación. Y esto, digamos, yo siempre he sostenido que la vocación institucional de las comunidades frente a la situación crítica en la que, digamos, viven en estas a veces muy tensas relaciones, ¿no? Es decir, esa vocación institucional es, a mí me parece digna de poner en relieve. O sea, ningún conflicto social en el Perú que haya en algunos contextos, como en estos casos, tenido inclusive saldos de muertes, otro, no ha pasado por canales institucionales. Es decir, cuántos niveles y espacios transita la gente para que sea la institucionalidad que tenemos la que resuelve el problema y no se resuelve. Y después me parece inaudito que el reclamo frente a la protesta sea por qué tienen que protestar y tomar tales medidas, cuando todo lo que han buscado votar antes es realmente admirable, en todos los casos, ¿ah? No hay un solo caso que haya saltado de la disconformidad a la protesta en la toma o una medida extrema, no. Todas han pasado por mesas de diálogo, por visitas a los ministros, por visitas a la ANA, por visitas a esto, a lo otro, a congresistas, todo. Claro, nadie les da la razón y después
pues ellos tienen que avanzar también en su reclamo por otras vías legítimas también, ¿no? Eso me parece que es bien importante. Y le agradezco, doctor de Chávez, por haber conversado con nosotros el día de hoy. No dijimos al comienzo dónde va a ser la presentación del libro, si usted lo puede decir, va a ser en Miraflores también, así que anote de una vez para hoy día poder estar en esta presentación. Sí, en realidad hemos seguido un poco el ejemplo de Amnistía, que además tuvo menos tiempo para el cambio, porque Amnistía tenía su presentación ayer en el LUM, y sobre la marcha han tenido que cambiar de local. Vamos a hacer la presentación en el mismo local que ha utilizado Amnistía, es decir, en el Hotel José Antonio Deluxe, que está en la calle Bellavista, 133 en Miraflores. Así que todas están cordialmente invitadas. A partir de las 18:30 vamos a tener en el panel a Mirta Vázquez, es presidenta del Consejo de Ministros, muy conocedora del tema. A Indira Wilca, es congresista de la República. Paola Bustamante, que también ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social, pero además ha tenido una actuación directa muy importante en el propio Corredor del Sur. Y bueno, Javier Torres, director de Ser Noticias, que debe ser una de las personas que más libros lee por semana, porque entre sus programas y presentaciones de libros, la verdad es impresionante. Así que Javier también nos va a estar acompañando en la mesa. Así es que están cordialmente invitados a partir de las 18:30 en el Hotel José Antonio Deluxe, calle Bellavista, 133 Miraflores. Excelente, además es un panel realmente muy interesante y vale la pena ir por la publicación y por supuesto para escuchar los comentarios que sobre ella se van a vertir hoy día en la noche. Doctor José Chávez, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, ha sido un gusto tenerlo y felicitaciones por la publicación, por supuesto, y por todo el trabajo que están haciendo. Muy amable, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Láser. Buen día. Un fuerte abrazo. ¿No? Un libro muy interesante, indispensable, diría yo, así que vale la pena que usted pueda conseguirlo y profundizar un poco más sobre lo que aquí muy gentilmente nos ha mencionado.